para meditar en ella unos minutos. Santiago capítulo 3, vamos a leer allí unos textos muy conocidos para meditar en la palabra del Señor. Capítulo 3, verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Estén cómodos, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos manejando unos temas que a mí me parecieron muy especiales, hermanos. Hubo situaciones que bajaron la asistencia de pronto a la programación y que no nos permitió terminar la temática, pero ese tema fue bien especial. El día domingo se iba a hablar un poco de la palabra de Dios como fuente de sabiduría. Así que quiero hablar esta noche acerca de esta parte para que lo tengamos bien en cuenta, hermanos. Esa semana de la Biblia, pues siempre se nos ha enfocado o se le ha dado el enfoque de conocer la estructura como tal del libro, para conocer la parte histórica. Pero se quiso hablar, hermanos, de lo que la palabra de Dios produce en el cristiano. Entonces, darle un énfasis a el obrar de la palabra en el cristiano. Por eso la palabra de Dios como bastión. Y quiero que tomemos, hermanos, este texto para enfatizar en esa sabiduría que es de lo alto, que nos la enseña directamente la palabra de Dios. Hay mucho cuestionamiento acerca del texto bíblico. Yo siempre les he dicho que para muchos la Biblia es un libro ya mandado a recoger, pero nosotros entendemos que contiene la sabiduría de Dios y entonces por eso atendemos a ella, porque nos ha hecho mucho bien. Entonces, quien no ha tenido contacto con la palabra de Dios puede hablar lo que su mente le dicte hablar, pero el que tiene una experiencia directa con la palabra tiene que hablar de esa experiencia. Nosotros hemos tenido experiencia con la palabra. Entonces, nuestro testimonio es veraz y en cada persona, en cada individuo, Dios ha hecho algo
extraordinario, así que es individual. La experiencia que tiene el uno no la tiene el otro, o es posible que tengan experiencias parecidas, pero no la misma experiencia, porque actúa de manera individual. Entonces la Biblia, lo que hemos de entender es que tiene inspiración divina. Entonces, nosotros nos conocemos bien el texto de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, porque la palabra es inspirada por Dios. Amén. Y nos habla de lo útil que es. Entonces la Biblia es divinamente inspirada por Dios. Sus palabras fueron planeadas por el creativo designio de Dios. No fueron palabras que se escribieron a la ligera o porque a alguien se le ocurrió, sino que el texto dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso habla de que el Espíritu les dijo al oído lo que habrían de escribir. Entonces, no solamente es inspirada por Dios, sino que es íntegra. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios es perfecta. Se cumple a la perfección. Es perfecta. Uno pudiera contender con ella, pero el que pierde es uno. El hombre que contiende con la palabra es el que pierde. Entonces, la Biblia no es para sembrar contenciones, aunque a veces haya que hacer defensa y hablar para aclarar algunas cosas. Gracias. Pero ella es completa, íntegra y es perfecta, es exacta. Pudiéramos decir que es segura. El que mira la palabra de Dios para vivir conforme ella manda, tiene un futuro asegurado. Es el libro más confiable. Amén. El contenido de la palabra de Dios es tan especial, hermanos, que como les estaba diciendo para iniciar, hemos tenido experiencias con la palabra. Y es que el salmista lo dice en el Salmo 19, el verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el contenido de la palabra de Dios es un contenido absolutamente confiable.
Uno lo que en ocasiones piensa cuando se acerca a la palabra es cuán bueno es Dios y cuán grande es el que inspiró la palabra. Porque se da cuenta uno que ella es viva y es eficaz. Amén. Es absolutamente confiable y es suficiente para responder todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación. Y no solamente de la salvación, porque nos enseña también cosas para la vida diaria. Entonces es completa y nos enseña entonces sobre la sabiduría práctica, la sabiduría que rige nuestras relaciones humanas. Nos enseña acerca de lo moral, nos enseña acerca de nuestro carácter y nuestra conducta en todos los aspectos de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Y mire que Proverbios capítulo 30 tiene unos textos, especialmente el texto número 5 y el texto número 6, que dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en ella esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Porque ella no necesita que se le añada. De pronto usted puede hacer un preámbulo para dar a entender algo que sea difícil de entender al leerlo directamente, pero no se trata de añadirle, porque por eso es que surgen diferentes evangelios que no tienen mucho que ver con la palabra, y por eso es que sufren tantos daños, porque algunos le añaden de tal forma que hacen inaccesible la palabra de Dios y el reino de los cielos, y otros le quitan tanto que pervierten el evangelio de Cristo. Pero no hay que añadirle, ni hay que quitarle, porque la Biblia sí enseña que el que le añada, cae sobre él maldición, y el que le quite también. Entonces, no estamos ni para quitarle ni para añadirle. Ella es perfecta y es completa. Entonces, hubo algunas fuentes principales de la sabiduría. Los hebreos manejaban unas fuentes principales de sabiduría. Entonces, por ejemplo, que ellos tenían una fuente principal que era la presencia de los ancianos en las ciudades. Entonces, eso no solamente fue de los hebreos, sino de muchos de nuestros pueblos. Se miraron los ancianos, las personas más adultas, como las personas que podían enseñar a los demás, a los más jóvenes. Y entre los hebreos no era solamente una costumbre, sino que era algo como de ley. La presencia de los ancianos en las ciudades era muy importante. Esa fuente poco a poco se ha ido ignorando, y pasó entonces a los eruditos,
Es obvio que los ancianos tenían mucha experiencia en las cosas cotidianas y podían enseñar al pueblo. Entonces, si necesitaba solucionarse algún asunto, se llamaba a los más adultos, porque se decía que ellos eran fuente de sabiduría. La otra fuente de sabiduría eran los profetas. ¿Por qué? Porque se decía que ellos tenían la palabra de Dios, porque Dios les hablaba de tiempo en tiempo. Cada vez que necesitaba hablarle al pueblo, Dios usaba a un profeta que le daba a él mensaje para el pueblo. Entonces, el impacto moral se puede sentir en los profetas. Se habló de Isaías, se habló de Samuel, se habló de Amós, que entró a atacar algunos pecados que había en Israel. Se habló de Habacuc, donde se dijo de cuántas voces venían de parte de Dios, y donde sacamos ese coro: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ese texto hablaba del juicio de Dios, de que su rostro era un rostro que traía juicios. Pero no solo se habló de los ancianos y de los profetas, sino que se habló de las instituciones, como los sacerdotes en su tiempo. Pero una fuente de sabiduría que nunca el pueblo dejó de un lado fue lo que funcionaba como la escuela primaria, y era la casa. Y la fuente de sabiduría eran papá y mamá. Y el hogar funcionaba como una escuela primaria para ellos. Cuando el niño salía de casa, ya debía saber todo lo necesario para la vida. Entonces, eran escuelas que ellos tenían, eran fuentes de sabiduría. Por lo tanto, entonces usted recuerda que al pueblo de Israel se le dijo en Éxodo capítulo 13: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Y eso era sagrado para ellos, enseñarle a sus hijos que comprendieran el tipo de Dios que ellos tenían. Pero recuerdan uno de los textos que más se acercan a nuestro sentido cristiano. Ustedes lo han leído mucho, Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 en adelante, nos habla del hogar también como esa fuente de sabiduría. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era una fuente de sabiduría, la casa. Es decir, que la casa por todos lados le enseñaba a los muchachos. Era la voz de los padres, pero hacia donde ellos miraban, hacia allá habían algo que les señalaba
que habían de tener en cuenta al Dios de sus padres, de la lealtad al Dios de sus padres, de lo único que ellos tenían como esperanza, que era el Dios de sus padres. Entonces eso traía beneficios, porque la sabiduría trae beneficios. Proverbios capítulo 1, verso 8 nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos. Amén. Les dije Proverbios capítulo ¿qué? Capítulo 1, no, capítulo 4, verso 1. La enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. O sea que la sabiduría nos evita andar locos. Porque hay mucha gente loca porque no conoce la sabiduría de Dios. En las calles hay gente enloquecida porque no conoce la sabiduría de Dios. Entonces, ese gran resultado, gran beneficio de la sabiduría, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. Bendito el nombre del Señor. Entonces el padre tenía una responsabilidad muy grande frente a su familia y frente a su comunidad. La responsabilidad de comunicar a sus hijos la sabiduría de los mandamientos divinos. Era una responsabilidad muy grande. El propósito de la palabra de Dios, el propósito del libro, es dar a entender. ¿A entender qué? Proverbios capítulo 1. El verso 2. Entender sabiduría y enseñanza o doctrina. Y para conocer razones, no cualquier tipo de razones, razones prudentes. Es que el que lee la palabra entiende y conoce prudencia. El creyente no debe ser imprudente. Si lee la palabra, aprende prudencia. Amén. Entender doctrina, entender proverbios y descifrar esos proverbios, descifrar cosas que parecen ocultas, dar la declaración, es lo que dice el verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. La palabra es para eso. Por eso usted conoce entre nosotros personas que interpretan también las escrituras, porque han obtenido sabiduría no de este siglo, sabiduría de lo alto, a través de la palabra de Dios. Entonces se recibe declaraciones, se recibe y se entiende dichos sabios, se entienden dichos profundos a través de la palabra. ¿Cuál es la otra razón o el otro propósito? Conocer razones prudentes.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Es decir, conocer razones cautelosas. El creyente no debe actuar a la ligera porque es que tiene la palabra que le guía. Si no, ¿para qué la leemos? Porque usted puede leerla y sabérsela y hasta recitarla toda, pero si no la trae a su corazón, de nada le sirve. Y es para recibir, hermanos, recibir prudencia, actuar con cautela. Eso es lo que dice el verso 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así que el que lee la palabra y el que se acerca a la sabiduría de la palabra, 1 es prudente, 2 actúa en justicia, 3 actúa en juicio y 4 actúa en equidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que hay que analizarnos frente a la palabra. Para recibir justicia, juicio. Esa justicia es hablar como de imparcialidad. Porque hay personas que se ponen más del lado que les convenga. Y el creyente debe ser imparcial, hermanos. Mucho más el líder, ¿no? Pero el creyente como tal debe ser imparcial. Actuar correctamente. No importa dónde le dé el agua, hermanos. Actuar correctamente. Con justicia. Con juicio. Ese actuar con juicio nos habla de ser discretos. Actuar con equidad. ¿Cuál es el otro propósito? Dar sagacidad a los simples. Ese dar sagacidad a los simples suena como en esa persona que no tiene mucha sabiduría, pues le da agudeza en lo que debe hacer, le da el discernimiento para que no actúe como a la ligera y como con tanto desconocimiento de las cosas. Usted no ha notado que en ocasiones usted va a hacer algo y aunque usted está emocionado para hacerlo, hay una vocecita por allá que le dice: de eso tan bueno no dan tanto. Eso es un adagio popular, pero pongámoslo de esa forma. Entonces usted se da a analizar: ¿será que lo que estoy haciendo, lo que pienso hacer es bueno o es malo? ¿Qué beneficios me va a traer o en qué me va a perjudicar? Entonces, la palabra lo que te permite es tener una visión más aguda de las cosas, para no meterte en problemas, es decir, discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dice el verso 4. Dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Tiene el propósito de dar conocimiento y razonamiento cauteloso a los jóvenes. Porque cuando somos jóvenes queremos llevarnos el mundo con el pecho. Pero entonces la sabiduría de Dios a través de la palabra nos dice: póngale freno, póngale freno. Sí. Es que estoy muy enérgico. Pero no, frene. Porque no es con energías, aunque se utilizan y sirven. Pero nosotros actuamos
con nuestra razón guiada por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Ya casi termino. Entonces la clave para la adquisición de la sabiduría, aunque es necesario ir a otros lugares en ocasiones, nos es necesario la academia, nos es necesario ir a ciertos estadios donde pueden educarnos en algunas áreas y hacernos sabios en algunos aspectos. Pero el texto no se ha bloqueado, está vigente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces Dios es la fuente de la sabiduría. Por eso un hombre empieza a ser sabio cuando conoce a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra principio en el hebreo, de la cual viene nuestro vocablo principio, significa comienzo y esencia. De modo que la sabiduría comienza con el temor de Jehová. La esencia de la sabiduría es el temor a el Señor. La sabiduría no proviene de uno mismo ni de los conocimientos adquiridos, ya que se ha hecho referencia a la sabiduría que desciende de lo alto. Esa sabiduría que nos prepara para la eternidad. Porque seguramente habrá algunas cosas que si nos metemos a conocerlas y a conocerlas, me van a separar de mi eternidad con Cristo. Conocemos personas que se han metido en lo profundo de la ciencia y la Biblia dice, y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué más dice? Y cambiaron. Ese conocimiento de Dios no les quedó tiempo para conocer al que es verdadero y que es desde el principio. Romanos capítulo 8, capítulo 1, el verso 18 en adelante, nos plantea y hace una crítica al hombre que se enternece en la ciencia de este mundo y empieza a ignorar lo de Dios. Y empieza a separarse a tal forma que ignora que la creación nos dice que hay un Dios, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hace visible a través de las cosas hechas de tal manera que no hay excusa. Y el hombre deja de mirar lo que Dios creó, porque le parece muy sublime lo que ha entendido a través de las letras y a través de las investigaciones del mismo hombre, cuando lo que necesita para la eternidad Dios ya lo escribió. Y entonces es una sabiduría que, como dijera Santiago, no desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica,
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de muchos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. La fuente de tal sabiduría se llama Jesucristo el Señor. Proverbios capítulo 2 verso 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y a los que caminan rectamente, bendito el nombre del Señor Jesús, Él los provee de la sana sabiduría. A esos rectos Él les ha provisto sana sabiduría. Sabiduría la cual es escudo a aquellos que caminan rectamente. Entonces el que quiera disfrutar de la verdadera sabiduría ha de conocer primero al dador de la sabiduría por medio de las escrituras, por medio de la fe, y practicar el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. El temor que lleva la idea de reverenciar, de adorar. No es que yo le tengo miedo a Dios, es que yo le hago reverencia por lo que Él es para mí, porque me ha sustentado, y ante tal majestad lo que hay que hacer es reverencia. Solo Él es digno de ser reverenciado, de ser adorado. Se debe notar que no cualquier Dios en la historia ha sido tan grandemente reverenciado, pero ante Él se postran los seres angelicales, se postra el mundo, y ante Él se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el Señor. Entonces hay que pensar, hermanos, que la fuente de la sabiduría no son los libros. Los libros nos enfocan hacia el tema del cual queremos de pronto adquirir un poco de más conocimiento. La clave de la sabiduría es poder conocer a Dios. Allí inicia cuando el ser humano reconoce que no se hizo él a él mismo. Hay que entender el Salmo capítulo 100, porque el Salmo capítulo 100 es un llamado a la creación a adorar al Señor. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pero este texto: reconoced. Cuando el hombre se llena de otro tipo de sabiduría, no quiere reconocer. Reconoced que Jehová es Dios. Y el principio de la sabiduría está allí: que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo, que somos su pueblo y ovejas de su mano. Por lo tanto, la invitación es a entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y alabarle y bendecir su nombre. Porque la sabiduría plasmada en la palabra de Dios tiene un poder regenerador, un poder que da vida al muerto, lo vuelve a la vida, lo transforma y le marca una ruta
diferente. La autoridad de la sabiduría de la palabra es una autoridad máxima. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios alimenta a el alma. Bendito el Señor. La palabra de Dios da vida práctica al ser humano, de tal manera que pueda ser fructífero. Él le ilumina el camino por donde el ser humano debe andar. La sabiduría de la palabra tiene un efecto purificador. Purificador, bendito el nombre del Señor Jesús. Es un efecto que se mete hasta lo más profundo, escruta hasta lo más interno del ser humano y lo santifica. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa y tiene la autoridad en su sabiduría para la expansión del evangelio, es decir, la evangelización del ser humano, y es esa sabiduría la que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso entonces, cuando usted se enfrente a la Biblia, digo enfrentarse, no de ponerse contra ella, sino que se pare frente a las Escrituras. Sepa y entienda que hay una autoridad allí. Se ha dicho varias veces que este es el libro más importante, porque cuando usted lo abre, allí se hace presente el autor. Bendito el nombre del Señor. Porque los demás que trajeron letras y las escribieron ya yacen en una tumba, y es posible que sus nombres estén borrados, pues hasta allí llegó su sabiduría. Es posible que sus familias ya no recuerden mucho sus nombres, ya las generaciones venideras ya no se dan a entender, y aunque disfruten de algunas cosas, ya no se dan a entender de quién era el personaje, ya no tienen el conocimiento de quién era su antepasado. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, nos acercamos a la palabra que tiene vigencia todavía, la única palabra que tiene vigencia todavía, y la tendrá hasta la eternidad, porque la historia del ser humano no dejará de cumplirse. Allí está la historia, y hasta allá llega, hasta donde el ser humano termine su existencia. Pero también cuando el ser humano llegue a la presencia de Dios y nos muestra una eternidad con Cristo, no terminará. Se acabará el cielo, cielo y tierra pasarán, pero la palabra, al igual que su escritor, no pasará. Las profecías seguramente se van a cumplir todas, pero el que las inspiró sigue vigente. Él sigue vigente. Cuando te acerques a la palabra, hazlo con la mayor responsabilidad. Yo conozco de hermanos que leen la Biblia y hablan de ella de una manera despectiva. Algunos entonces empiezan a filosofar mucho acerca de las Escrituras, pero no necesita de tanto. Se necesita de que cuando usted se acerque a ella, le diga: Señor y dueño de las Escrituras, tú que tienes tal sabiduría, enséñame y guíame cómo debo andar. Hermano, se abre todo un panorama, porque ella es viva y allí está el dueño de ella. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero invitarle para que usted esté de pie y que le digamos: Señor, ayúdame a entender tu palabra.
como fuente de sabiduría. Ayúdeme a orar en esta hora. Soberano Señor, guíame. Cada vez que me acerco a tu palabra, cada vez que tomo tu palabra, Dios mío, para estudiarla, no me permitas interpretarla a mi modo. Yo sé que en ella hay todo un engranaje y por eso la predicamos, porque tú guías al ser humano donde él debe ir. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra como la fuente más grande, la única fuente de la sabiduría que trasciende para vida eterna. En el nombre sacrosanto de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanzas para el Señor Jesús.